Dios se ha revelado, hermanos, a nuestras vidas. Hoy en día Dios está obrando de una manera especial en el mundo, hermanos. Todos sabemos de Dios. Todo mundo ha oído de Dios, conoce de Dios. Pero hay algo muy importante que nosotros hoy, a través de la palabra santa del Señor, podemos entender. Algo que no muchas veces, ¿verdad?, se explica, y es que Dios está obrando, está trabajando, hermanos, en nuestra vida a través del Espíritu Santo, ¿verdad? En la historia de la palabra de Dios entendemos, ¿verdad?, que al principio los hombres solamente habían conocido al Padre, a Jehová, habían conocido como que era el único Dios. Luego los hombres pudieron entender cuando el Señor, ¿verdad?, en su promesa dejó escrito, ¿verdad?, que vendría su Hijo, vendría el Señor Jesucristo, que vino, ¿verdad?, a manifestarse por un tiempo en la tierra. Él dijo después de su ministerio: es necesario que yo me vaya, ¿verdad?, dijo él, pero si me voy, enviaré al Espíritu Santo. Ahora, hermanos, hoy tenemos a nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Hoy está, hermanos, amén, con nosotros. Por eso podemos sentir esta presencia, por eso adorar a Dios de una manera especial, porque ahora en este tiempo que estamos viviendo en el tiempo en que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el que vive con nosotros, el que todos los días está con nosotros, hermanos, y en nosotros. El Señor dijo que enviaría su Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros, pero que esté adentro de nuestro ser, en nuestro corazón. De una manera entonces especial, el Señor, hermano, nos ha dejado algo muy importante, muy especial en este tiempo, en el tiempo de la gracia. Hoy en el tiempo en que los hombres deben arrepentirse, en que deben conocer más a Dios. Hoy el Señor se ha revelado de esta manera muy especial, dejando a su Espíritu Santo para que todos nosotros podamos experimentar transformación, dirección, revelación, la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, para los que creen en Cristo, es muy indispensable. Es lamentable cuando no se conoce la doctrina del Espíritu Santo. Es muy lamentable cuando no se entiende y solamente se conoce a Dios con esa palabra, Dios. Aunque eso es importante, aunque Dios, la palabra Dios, nos hace entender del Dios, el único que tenemos, ¿verdad?, como el Dios eterno. También es importante que nos demos cuenta que el mundo ha conocido a Dios de esa manera. Lamentablemente ese no es el conocimiento total, porque la gente solo sabe que existe Dios, ¿verdad? Mucha gente habla de Dios como quien ha conocido a Dios. Sin embargo, no le han conocido. ¿Por qué? Porque no saben estas cosas que estamos hablando hoy, ¿verdad? Existe una revelación natural. ¿Y cuál es esa revelación natural que nosotros le llamamos así en cuanto al estudio de la palabra? Es que todos sabemos que conocemos a Dios a través de las cosas que vemos, ¿verdad? El salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dice la palabra que nosotros podemos conocer a Dios a través de todo lo que vemos, de todo lo que percibimos. Nos damos cuenta que hay muchas cosas, de todo lo que vemos, son cosas que no lo pudo haber hecho el hombre. Tuvo que haber un Dios que creó todas estas cosas: los mares, los ríos, la vida misma. Y todo lo que percibimos, hermanos, en el mundo, lo que vemos, lo que palpamos, podemos decir que conocemos a Dios. Y de hecho Dios esperaba que el hombre también pudiera conocer a Dios a través de lo que puede ver. Por eso el libro de Romanos dice que conociendo a Dios no le dieron gracias como a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él se había revelado en todo lo que Él ha creado. Se reveló el Señor. El detalle de eso es que aunque los hombres puedan percibir a Dios en el aire, en el sol, en las nubes, en los cielos, en la tierra, hay una cosa que esa revelación no nos permite obtener.
Y lo que no nos permite obtener esa revelación es la salvación. Entonces la salvación tiene que ser dada por otra revelación, una revelación más completa de Dios. Y esa revelación, hermanos, es la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da en esta noche, en esta tarde. Amén. Y por medio de este estudio que estamos llevando, entendemos poder comprender ahora no solamente que existe Dios. Los universalistas, que quiere decir los que conocen a Dios de una manera universal, o los que creen en Dios de una manera simplemente universal, no conocen la salvación. Solamente dicen hay Dios. Pero saber que hay Dios es más que solamente saber que existe. Necesitamos saber cómo poder llegar a Él. Y eso es lo que el hombre no puede saber cuando observa el sol, cuando observa los cielos, cuando observa todas las cosas creadas. No sabemos cómo podemos llegar a Dios. Pero vino, aleluya, su Hijo Jesucristo, y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si quieren llegar al Padre, yo soy el camino. Denle un aplauso a Jesús, aleluya. Él es entonces el camino. Amén. Entonces, hermanos, hay una revelación. Entonces hay una revelación natural, lo que nosotros vemos en todo. Pero con todo eso estamos diciendo que todo el mundo, la gente que no va a estudiar la palabra, que no lee la Biblia, puede saber que existe Dios, porque dice: sí, si yo tengo vida, gracias a Dios. Por eso sale el sol, por eso viene la lluvia, por eso hay grandes mares, porque hubo un Dios creador. El problema es que el hombre no se puede salvar sabiendo que existe Dios. El hombre puede salvarse sabiendo cómo poder ser perdonado en sus pecados. Entonces a esto le llamamos la revelación especial. ¿Sí? ¿Qué es la revelación especial? Es el estudio profundo de la palabra de Dios. Entonces, hermano, esto que estamos haciendo todos los domingos no es algo que solamente lo hacemos para perder el tiempo. Esto es lo que debíamos de hacer. Esto es lo que debe de hacer toda iglesia y toda persona que quiere conocer a Dios de verdad. Y que no seamos simplemente como los muchos en el mundo que dicen que conocen a Dios, pero no entienden cómo llegar a Él. ¿Cuánta gente piensa que cuando se muera se irá al cielo? ¿Cómo saben que irán allá? Muchas veces ni siquiera conocen a Jesús, no se han arrepentido de sus pecados, simplemente creen que todo ser que muere irá al cielo. Cuando entramos en la revelación especial, ahora sabemos que no todos los que mueren van al cielo. Ahora sabemos que para ir al cielo necesitamos reconocer a Jesucristo, y en eso necesitamos conocer lo que Él dice en la palabra para que tú y yo podamos prepararnos para ir con Él. Entonces no es tan sencillo como lo pensábamos o como todo el mundo lo piensa, ¿verdad? Que conoce a Dios. No. ¿Por qué? Porque es cierto que la misma palabra habla de que Dios se revela a través de su creación, pero la creación no nos dice cómo salvarnos. ¿Saben? Podemos conocer la creación, pero la creación nunca nos podrá enseñar cómo salvarnos. Por eso entonces dice la palabra que Él envió a su Hijo, envió a su Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer la revelación especial. Y la revelación especial entonces es esta que estamos haciendo acá. Amén. Es la que estamos tratando de comprender, que es cómo Dios se revela, no solamente como creador, sino como salvador. A mí me interesa mucho cómo es Dios como salvador. Yo y tú y yo necesitamos conocer a Dios como nuestro salvador, no solamente como nuestro creador, ¿verdad? Todo mundo cuando dice, ¿verdad?, todos somos hijos de Dios. ¿En qué sentido lo dice la gente? Es cierto, todos somos hijos de Dios, hasta el diablo es hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra significa que Dios creó todas las cosas, y todo lo que creó Dios son sus hijos. Aún el mismo diablo, la palabra dice que Dios creó al diablo, es decir, Dios creó un ángel, ¿verdad?, tan hermoso según la palabra de Dios,
que cayó, ¿verdad?, dejando su lugar santo, cayó, ¿verdad?, en el orgullo, y entonces ahora lo conocemos como Satanás. Entonces decir que somos hijos de Dios en el sentido de creación, sí, pero eso es, hasta el diablo es hijo de Dios, pero no va a ir al cielo, es decir, no se va a salvar él. Entonces sí necesitamos saber la revelación especial, porque la revelación especial nos dice cómo ser hijos de Dios y cómo salvarnos, cómo poder ser perdonados de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Entonces acá sí necesitamos la revelación especial, y gracias a Dios que lo hizo. No es casualidad que este libro, estos 66 libros que la Biblia tiene, hermanos, estén aquí. Y que ha habido muchas veces que los hombres, los reyes, emperadores han querido desaparecer este libro, lo han quemado, lo han destruido, han mandado a matar a los cristianos para que dejen de hablar estas cosas. Sin embargo, hasta el día de hoy, más de ya 2000 años, que esa palabra de Dios se ha divulgado y todavía permanece acá para que lo estudiemos. Entonces estamos estudiando nosotros la revelación especial. Esto es el todo. El que puede leer la palabra de Dios y obedecer a Dios por medio de la palabra lo ha entendido bien. No hay más que buscarle, no hay otra cosa que buscar. No necesitamos otra revelación. Esta palabra de Dios es la que nos explica y lo que nos da razón para que nosotros podamos conocer al Señor en todo su esplendor, en toda su gloria y en toda su bendición. Así que, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. Allá en el libro de, aleluya, segunda de Pedro. Estamos estudiando en este libro o este texto, amén, en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1. Gloria al Señor. Y estamos leyendo allí en este estudio dos textos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos dos textos se encuentran muchas facetas o muchas partes importantes de la vida cristiana. Cada palabra que hemos ido avanzando, ya hemos hablado bastante de cada una de ellas, como para entender qué significa estas cosas, ¿verdad? La Biblia habla de bondad, habla de amor, habla, ¿verdad?, de misericordia, habla, ¿verdad?, de dominio propio, habla de piedad, habla de paciencia. Y todas esas palabras, hermanos, son palabras con mucho significado. Necesitamos estudiarlas, porque solamente leerlas, posiblemente la mayoría de la gente que lee la Biblia así no entiende. Es por eso que es importante estudiarla. Y dice aquí la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versos 5 y versos 6, que son en los dos versos donde se encuentra casi la mayoría de estas doctrinas, que estos son doctrinas. Nos ponemos de pie y lo leemos, ¿sí? Por reverencia a la palabra del Señor, leemos la santa palabra del Señor de esta manera, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y le damos principio. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Entonces, hermanos, hay una revelación, ¿verdad?, natural, donde todo mundo conoce a Dios. Es un dicho, es un decir eso, ¿verdad? Los que quieren creer que existe un Dios creador, cuando miran el ancho mar y dicen, esto lo tuvo que haber hecho un Dios. Entonces dice, existe Dios, ¿verdad? Cuando vemos el sol tan grande que quema, decimos, esto debe ser que lo hizo un Dios. Los hombres, por falta de entendimiento, dice la palabra, muchos adoraron el sol en la antigüedad. Hasta el tiempo de hoy hay gente que cree en el sol, pero hubo tiempos en que la gente adoraba, se arrodillaba delante del sol. Tenían estatuas, tenían figuras del sol dibujadas en muchas partes, porque la gente veneraba, adoraba el sol, porque pensaban que era Dios. Y así el hombre ha confundido muchas de las grandes cosas que ve que son muy extraordinarias,
que no las puede entender ni explicarlas y dicen, debe ser Dios. Bueno, aunque podemos ver a Dios en todas las cosas, y Dios lo dice en su palabra, que Él anuncia la obra de sus manos, todo lo que vemos, el Señor sabía que a nosotros nos necesitaría una explicación mucho más profunda para no solamente conocer a Dios, sino saber cómo salvar nuestras vidas. Y por eso cuando venimos a Cristo y venimos a esta palabra, entonces es importante meternos, hermanos, en la palabra de Dios. No basta con que te den un librito, una hojita, ¿verdad? Con un texto bíblico y que lo leas. Ese había sido el control que había tenido la Iglesia Católica por muchos años, hasta que más o menos ahora se han abierto un poquito a decir que lean su Biblia a la gente, ¿verdad? Pero no lo lean demasiado, ¿verdad? Y no lo tomen tan a pecho, ¿amén? No lo tomen tan en serio. Porque era peligroso para ellos pensar de que la gente pueda descubrir en la Biblia la realidad de lo que ellos enseñan. Y una de las cosas que ellos enseñan es que uno puede besar a un ídolo, inclinarse ante un ídolo, cuando la misma palabra que tienen, que está escrita, dice rotundamente que Dios condena la idolatría. Por eso entonces no dejaban que leamos la Biblia, ¿verdad? Los que fuimos católicos antes. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta que es necesario estudiar la palabra de Dios. Y no solamente decir existe Dios. Eso no sirve de nada saber que existe. Porque aunque tú no lo digas y lo creas o no lo creas, Dios existe. El problema es de qué te sirve saber que existe Dios. Bueno, entonces ahí es cuando la revelación especial, que es la revelación teológica, ¿verdad? La explicación de Dios, ¿verdad? Entonces la necesitamos. Entonces esto que estamos haciendo es necesario, importante, porque aquí no solamente queremos saber que existe Dios, queremos saber cómo llegar a Él. Entonces el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Nadie puede ir al Padre sino por mí. Y con eso nos queda claro, hermanos, que no necesitamos dar más explicaciones. Tenían que dar explicaciones los papas cuando dijeron que por medio de María se llega a Dios, o que por medio de Santiago se llega a Dios. Ellos debían dar una explicación, porque la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, nadie va a Dios sino por mí, dijo Jesús. Y el mismo Jesús que dijo, enviaré a mi Espíritu Santo para que esté con vosotros, y este Espíritu que les voy a enviar les guiará a toda verdad. Y es ese Espíritu Santo, hermano, el que me inquieta para dar este estudio. Es el Espíritu Santo el que te inquietó para que vengas a este lugar para escuchar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que está trabajando, haciendo todo lo posible para que nos reunamos, hermano. Yo sé cuántos problemas tal vez tenemos que atravesar todos los que estamos aquí para venir, para creer, para acercarnos. No fue fácil. Había muchas contradicciones, problemas, críticas, dudas para ir. ¿Será cierto que ir a la iglesia, ir al templo es lo mejor? Hay muchas dudas y lo entendemos. ¿Por qué? Porque la gente no entiende eso. Pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad, hermanos, de poder enseñar esto, porque esto que estamos enseñando es doctrina, que quiere decir que son las bases fundamentales para que podamos llegar a Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos esto y podamos comprender cada cosa que dice la Biblia. Y hoy estamos aprendiendo esto, ¿verdad? Este tema lo hemos estado llevando, ¿verdad? Así, desde el principio. Y vimos, ¿verdad? De que al principio es conocer a Dios, fe, virtud, ¿verdad? Tener, aleluya, añadir a nuestra vida acciones, ¿verdad? Que demuestren que tenemos al Señor, conocimiento, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene en su palabra, lo que nos enseña, ¿verdad? El dominio propio, poder controlar nuestro carácter, con una palabra así lo podemos describir. Y la paciencia, ya vimos, ¿verdad? Que se necesita paciencia para esperar. La vida cristiana tiene dificultades, porque hay enemigos, hay demonios, y hay mucha gente que son usados por los demonios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos enojados, molestados, para que podamos ser sacados del camino.
necesitamos entonces paciencia, porque también Dios, lo vimos la semana pasada, también Dios, ¿verdad?, puede en un momento, ¿verdad?, disciplinarnos, llamarnos. Y para eso necesitamos paciencia, para tener paciencia para la disciplina o el llamado de Dios. Por último, hoy estamos entrando en un punto más, que es, ¿verdad?, la piedad. Entonces, hermanos, acá, ¿verdad?, es solamente para que vean cómo vamos. Ya nos va a quedar afecto fraternal. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver luego. Amor. En todo esto, hermanos, queremos decir que esta es la revelación especial. Dios quiso que estas cosas que Él escribió se sepan, se conozcan. Por eso no basta con que agarre uno un pequeño folleto y lo lea y diga, bueno, esto lo leí y se acabó. Porque no es un cumplido de leer, ¿verdad? No es simplemente un cumplir. Lee un pedazo de la palabra, nada más. No, es que entiendas qué dice la palabra. Entonces, hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, que el punto donde hemos llegado nos lleva, ¿verdad?, a la piedad. Dice la palabra, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia añadirle, ¿verdad?, piedad. Pero ¿qué es la piedad? Bueno, cada una de estas cosas no es lo mismo, aunque parece que es casi lo mismo, no es. Todo eso son ingredientes que necesitamos conocer para poder agradar a Dios. Entonces acá, hermanos, tenemos, ¿verdad?, la piedad. Lo explicamos con palabras sencillas, porque sé, hermanos, que no tiene caso que nos metamos, ¿verdad?, allí en el griego para entenderlo todo. Es importante que sepamos lo que dice o lo que significa, más bien, ¿verdad? Pero dice acá que la piedad viene de la palabra griega que es eusebeia. Sí, esa es la palabra que en español lo escribimos así, eusebeia. Y esa palabra, ya desglosado un poquito, ¿verdad? Eu, que quiere decir bien, y beia, que quiere decir ser devoto. Entonces acá es bien, ¿verdad?, ser devoto. Esas palabras, ¿verdad?, aquí lo estamos explicando, significa, ¿verdad?, denota una actitud en pos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que uno sigue a Dios, sigue al Maestro. Por eso acá en esta acción que tenemos se llaman discípulos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús buscó a los 12 discípulos porque Él es el Maestro y Él enseñó a los discípulos. Y aquí, ¿verdad?, tenemos que ir en pos del Maestro. Amén. Entonces esta palabra denota una actitud en pos de Dios, que nosotros seguimos a Dios, miramos lo que Él hace y lo hacemos, vemos cómo Él es y queremos ser como Él. Dice acá, significa específicamente obedecer la doctrina, a la doctrina del evangelio con temor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer al evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la palabra de Dios, es lo que está escrito en este libro. Entonces vemos acá que, para no revolverles más, lo que está más abajito es lo que terminamos diciendo que es, ¿verdad? Significa específicamente obedecer a la doctrina del evangelio con temor. Quiere decir que con cuidado. Quiere decir que hay que observar bien qué dice. Hay que cuidar los detalles de lo que dice la Biblia. Una jota, una tilde, dice, ¿verdad?, no puede ser pasado por alto. Quiere decir la Biblia que los puntos y comas valen mucho en la Biblia. Tal vez en un periódico o en cualquier libro de revista que tú leas, puedes saltearte y comerte las comas y los puntos, pero en la Biblia no. En la Biblia es importante cuando hay un coma, cuando hay un punto, porque ese punto marca diferencias, la coma marca diferencias entre una cosa y otra. Por eso la Biblia no se debe solamente leer así, se debe entender. Amén. Y gracias a Dios que hoy hay estudio, la gente estudia, hay escuelas. Hoy, gracias a Dios, tenemos más conocimiento, hay mucha enseñanza hoy en día, ¿verdad? Entonces, esta palabra significa, hermanos, amén, que debe ser
obedecid a la doctrina del evangelio con temor. O sea que Dios dice una cosa y tú debes de tener temor para cuidar hacerla. Debes de pensar bien que debes de obedecer esa palabra con miedo. Ese miedo no es el miedo como de un monstruo, amén, sino en la palabra temor acá marca respeto, ¿verdad? Nosotros que tenemos temor a nuestros padres, no les tenemos pánico, no les tenemos miedo como algo feo, sino más bien el temor que le tenemos a un padre es respeto. Eso se le llama respeto. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí la doctrina de Dios se debe de llevar con respeto, quiere decir con temor. Entonces esta palabra piedad, ¿verdad?, significa específicamente obedecer a la doctrina del evangelio con temor. Amén. Y vamos explicando cómo va aquí. Vimos que la paciencia es soportar las pruebas, ¿verdad?, y permanecer. Y la piedad es, ¿verdad?, obedecer las indicaciones del evangelio o palabra de Dios. Es importante que podamos nosotros, hermanos, amén, amén, que la buena, dice aquí, la buena combinación es sufrir pacientemente obedeciendo el evangelio, ¿ok? O sea que mientras nosotros sufrimos, no podemos nosotros detenernos. Mientras nosotros padecemos algo, no podemos dejar de obedecer a Dios. Hay mucha gente que cuando está pasándole algo, lo que hace es apartarse de Dios, es dejar de buscar a Dios, porque ya no tiene ánimo de seguir, porque ya no tiene ánimo. Dice, ¿para qué oro? Mira qué me pasa. ¿Para qué voy a la iglesia? Mira cómo sufro. Y parece que Dios no me está haciendo caso. Estoy padeciendo, estoy orando, pero parece que Dios no responde. Entonces la gente que no mira la paciencia como un sufrimiento que el cristiano tiene que llevar, hermano, porque es parte de la vida cristiana, cuando sufre no sirve a Dios. O sea, la gente muchas veces quiere servir a Dios si todo está bonito, si todo está bien, entonces quieren servir a Dios. Lo mismo pasa, ¿verdad?, en el matrimonio. En el matrimonio todo está bonito cuando todos están bien, están sanos y hay de todo. Pero si hay una necesidad, muchas veces empieza el pleito, empieza el problema. ¿Por qué no podemos tratarnos así de bonito cuando hay y cuando no hay? Cuando alguien está enfermo o cuando alguien está sano, que nos tratemos bien. Porque muchas veces no nos amamos de verdad. Cuando en el matrimonio no hay un amor verdadero, solamente se ama cuando todo es salud, cuando todo es bienestar, cuando todo es vida y hay juventud. Pero cuando hay problemas, no queremos ni siquiera quedarnos en casa, porque para nosotros no nos gusta sufrir y pensamos que nosotros queremos un matrimonio donde solamente haya disfrute. Pero la palabra de Dios habla, hermanos, de que es importante las pruebas, pero mientras están las pruebas, ¿qué hay que hacer? Hay que obedecer a Dios. Hay problemas, pero hay que orar. ¿Sí? Hay necesidades, hay que orar. Hay que obedecer al Señor aunque la situación esté difícil. Y eso es una de las cosas que los apóstoles demostraban. Estando en la cárcel, ellos no dijeron, no predico. ¿Para qué voy a predicar? Mira que ya nos encerraron aquí en la cárcel, ¿y para qué vamos a hablar de ese Cristo? Si aquí tenemos problemas, cuando estemos libres vamos a hablar. No, dice la palabra que ellos, estando en la cárcel, cantaban al Señor, ¿sí? Cantaban al Señor y predicaban el evangelio a los reos que estaban allá, a todos los presos que estaban allá. Eso es lo que el Señor quiere decir cuando, ¿verdad?, habla de obedecer al Señor con paciencia y con piedad. Entonces la piedad es que tú y yo estamos inclinados a obedecer a Dios aunque la cosa esté difícil, ¿verdad? La buena combinación es sufrir pacientemente obedeciendo el evangelio. Pero esto no a muchos les gusta, este tipo de vida. Nos gusta más que las cosas todos sean bonitas. Pero siempre, hermanos, habrá alguna prueba
Y Dios quiere que en sobre todas las cosas obedezcamos su palabra, ¿verdad? Dice acá, así que ninguno de vosotros, dice el apóstol Pedro en su capítulo 4, 15 y 16, dice, así que ninguno de vosotros padezca, dice, como homicida, o ladrón, dice, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Amén. O sea que cuando sufrimos debe de haber todavía así honestidad, buscar a Dios. Dice, pero si alguno padece, dice acá, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto nos deja claro que la paciencia a la paciencia se tiene que añadir la piedad. ¿Por qué? Porque es importante que suframos por el evangelio, pero con todo que seamos hallados fieles a la obediencia a Dios. Y el apóstol Pedro dice, ojalá no estemos siendo, es decir, no estemos sufriendo, ¿verdad? Porque hicimos lo malo, sino que ojalá, aunque estemos sufriendo, pero que se diga porque hemos hecho lo correcto. Si así sufrimos, dice aquí la palabra, glorifiquemos a Dios. Si estando haciendo lo correcto tenemos que sufrir algo, mis hermanos, es importante que glorifiquemos al Señor cuando tenemos pruebas y luchas, pero estamos haciendo las cosas bien. Eso es lo que un cristiano tiene que saber. De tal modo que cuando algo venga a su vida, uno pueda decirle, Señor, yo te he servido, yo te estoy amando, yo te estoy sirviendo. Me están viniendo pruebas, luchas, pero gracias a ti puedo saber de que no estoy pagando mi pecado, no estoy pagando alguna cosa mala que haya hecho, sino que sé que he hecho tu voluntad. Y esta prueba con toda seguridad va a pasar y voy a salir vivo y voy a salir bien. ¿Por qué? Porque esto es una prueba simplemente. Si estamos sufriendo por causa del evangelio o de la palabra de Dios, entonces dice, glorifiquemos al Señor. Entonces la piedad es servir a Dios, obedecer el evangelio a pesar de que muchas veces las cosas, hermanos, se pongan difíciles. Esa es la vida de los creyentes. Y lo he dicho siempre, ¿por qué? Porque tenemos oposición, hermanos. Tenemos oposición en este mundo, en esta vida. Ojalá estuviéramos solitos con Dios aquí en el mundo. Si fuera así, estaríamos casi en el cielo. Pero lamentablemente en este mundo donde vivimos, la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno. Si usted no se ha dado cuenta, el diablo controla todas las cosas. La mayoría de las cosas en el mundo son controlados por Satanás. ¿Sí? Por eso hoy en las escuelas hay corrupción, hay drogadicción, ¿verdad? Hay corrupción en los hospitales, ¿verdad? Hay fraudes, hay malas cosas, y en el gobierno y por donde quiera. Inclusive hoy en día hasta en iglesias se han encontrado gente, hermano, que han robado, que han violado, que han matado, que han usado la iglesia como una careta para hacer sus malas acciones, ¿verdad? Eso está pasando hoy en el mundo. Hoy en el mundo está pasando estas cosas. ¿Por qué Satanás se mete en todo esto? Porque quiere desprestigiar la iglesia, quiere desprestigiar a Dios, al evangelio, hermano. Pero siempre hay gente que de verdad busca al Señor. Y los que buscamos de verdad al Señor, no tenemos que guardar nada, no tenemos que usar esto para hacer lo malo, sino que esto que estamos haciendo es para poder descubrir de qué manera realmente agradar a Dios. Y espero de que cada uno de nosotros esté aquí con esa razón. ¿Sí? No venimos a buscar pecado aquí, no venimos a ver qué hacemos, ¿verdad?, con alguien. Venimos aquí para limpiarnos, para purificarnos, para abandonar la mala vida, la vida que está mal. Por eso venimos acá. Ese es el fin de la iglesia. Ese es el fin del Señor para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dice esta palabra, entonces, amén, entonces que la piedad entonces, hermanos, denota una actitud en pos de Dios. O sea que el creyente
voluntariamente decide seguir a Cristo. Pero seguir a Cristo significa decirle: Señor, ¿a dónde vamos? Significa decirle: Señor, ¿qué hago? Y esa es la postura del creyente. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Seguir a Dios, hermano, amén, no es seguir una denominación. Seguir a Dios no es seguir a un pastor. Seguir al Señor es observar el evangelio y caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que enseñamos aquí y es lo que se debe enseñar. Entonces la actitud, la piedad, denota una actitud en pos de Dios. Significa específicamente obedecer a la doctrina del evangelio con temor. Entonces los que tienen piedad, los cristianos que viven, hermanos, y que han añadido a su vida piedad, no son cristianos que solo le siguen la corriente a los demás. No son cristianos que tratan de hacer las cosas bien cuando lo ve la iglesia, cuando lo ve el pastor. No son los cristianos que aplauden cualquier cosa que se diga o que se haga. Son los cristianos que observan lo que Dios dice y viven de acuerdo. Y con temor. Ellos dicen: ¿qué dice la palabra? Cuando nosotros sabemos lo que dice la palabra y cometemos un error, nos duele, nos asusta eso. En verdad, ¿por qué? Porque hay temor. Aquellos que de verdad le tienen, ¿verdad? Conocen las leyes, ¿verdad? Los que conocemos las leyes del Estado, de la nación, llegamos a entender, cuando entendemos realmente qué es violar alguna de las leyes, hermano, uno después que viola la ley, se guarda, uno se asusta, uno trata de ver si nadie lo vio, ¿verdad? Cuando nos volamos un alto, vemos si no hay ningún policía cerca. ¿Por qué? Porque sabemos que eso, si esto llega a pasar y lo hemos violado, seguro que nos alcanzan y nos meten una multa y nadie nos va a salvar, ¿verdad? De que tenemos que pagar, porque es la ley de Dios. Porque la ley de Dios, o cuando tú amas la ley de Dios, cuando tú conoces la palabra de Dios, te das cuenta cuando le fallas a Dios y sientes miedo, o sea, sientes temor. Sabes que Dios habla cosas reales y que también Él trata con sus hijos. Y todo aquel que es hijo de Dios y que ha empezado a entender esta palabra, hermanos, no cometerá cosas ahora solamente, ¿sí? Ahora, cuando cometamos algo, si realmente estamos en Cristo y queremos servir al Señor, vamos a sentir un poco de miedo, es decir, temor, y vamos a sentirnos mal. Y vamos a buscar el perdón de Dios. Gracias al Señor que hoy podemos nosotros saber que si fallamos, dijo el Señor por medio del apóstol Juan, dijo: si alguno pecare, abogado tenemos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que no, si fallas, ya estuvo así, te condenaste, no. Hoy los creyentes posiblemente fallemos porque somos humanos, pero tenemos la bendición de ir al Señor y decirle: Señor, perdóname, de verdad fallé, no me di cuenta, o resbalé, me ganó el deseo y caí y te pido perdón. Si vamos sinceramente al Señor, seguramente vamos a ser perdonados. Amén. Entonces la palabra piedad significa entonces específicamente, hermanos, amén, obedecer al evangelio. El que camina de acuerdo a Dios, ese se le llama piadoso. Amén. Esa persona es una persona piadosa. Los cristianos piadosos están sujetos al evangelio. Hemos sido entregados a un modelo de vida, ¿verdad? Gobernado por la doctrina del evangelio. Por eso, cuando nosotros buscamos a Dios o cuando recibimos a Cristo, hermanos, existe, ¿verdad?, un proceso en la iglesia que se le llama bautizo. La gente se bautiza. Cuando la gente acepta el bautismo en agua, es como que hacer, ¿verdad?, un trámite para entrar a la iglesia. Es como irse al registro civil, ¿verdad?, y casarse, y luego venir aquí a la iglesia y casarse, ¿verdad? Cuando nos bautizamos, estamos diciendo: yo quiero mi certificado de que ahora voy a ser miembro de la iglesia.
Y cuando pasamos a eso, sabemos que un papel, un comprobante de bautismo no lo hace todo. Como tampoco que tú te hayas casado por el civil y te dan un papel, no significa que tu matrimonio está pero bien amarrado. Porque mucha gente se puede divorciar de juez. Mucha gente puede, a pesar de tener un papel allá que diga que es la esposa de tal y el esposo de tal, se engañan unos a otros. Muchas veces no sirve de nada. Entonces, hermanos, cuando entramos en el trato con Dios, nos bautizamos para hacernos parte de la iglesia. Y saben las personas que hacerse parte de la iglesia es empezar a obedecer más cuidadosamente el evangelio. Y por eso hay mucha gente que dice, no, yo no me bautizo porque todavía no estoy preparado para obedecer. Le voy a fallar mucho a Dios, ¿no? Y parece que es bueno eso, pero no es bueno, porque nos estamos resistiendo a obedecer a Dios. Estamos diciendo, Señor, yo no te quiero obedecer ahora, deja que yo ande un poco libre, de tal modo de que yo haga cosas, pero que nadie me culpe, nadie me diga nada, que nadie me discipline. Eso parece bueno para muchos, decir, no quiero hacer un trato con Dios para que yo no le deje mal. Bueno, le estás dejando mal de todos modos. Estamos quedando mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque es importante la salvación para nuestra vida. Entonces, la piedad uno lo vive cuando está decidido a servir a Dios, decidido a amar a Dios. Y eso es decidir a decir, ¿qué dice la palabra para mi vida? Si la palabra de Dios dice una cosa, yo tengo que tomarlo por cierto porque lo creo y lo obedezco. Entonces, amado hermano, esto es lo que es la palabra piedad. Por eso hay que añadir a nuestra paciencia, ¿verdad? Piedad. Es cierto que hay que soportar las pruebas, sí, pero hay que obedecer a Dios. No solamente, ¿verdad?, esperarnos allí, no solamente estar allá, sino hacer algo, que quiere decir obedecer, ¿verdad?, al Señor. Eso significa, ¿verdad?, ser gobernado por la doctrina del evangelio. Eso significa el reino de los cielos se ha acercado. En una ocasión Jesús dijo eso a los discípulos. Dijo, ¿verdad?, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le preguntaron, o él explicó, ¿cómo vendrá el reino de Dios? Dijo así él a los que le escuchaban, no van a decir, ahí está el reino de Dios, o por allá está el reino de Dios. Los testigos de Jehová dicen que su capilla, ¿verdad?, es el reino. Pero no, el reino de Dios, dijo Jesús, no va a ser así. El reino de Dios estará funcionando en aquellos que obedecen a Dios. Quiere decir que nosotros entramos en el reino de Dios cuando empezamos a obedecer a Dios. Los que obedecen a Dios, hermanos, son los que están viendo el reino de Dios. Quiere decir, nos está reinando, nos está gobernando nuestro Señor Jesucristo. Si obedecemos al evangelio, entonces estamos siendo gobernados. Si no, no. Los reyes tenían poder sobre los súbditos. Los reyes gobernaban, reinaban sobre todos los que estaban en el pueblo de ese rey. De modo que si alguno desobedecía, lo mandaban a matar, lo mandaban a buscar. El rey tenía la facultad, el poder de decir, tráigame a ese que no ha hecho lo que mandé a que se haga. Y ese rey tenía potestad sobre todos. Por eso dice la palabra, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado, hermano, para que nosotros hoy que creemos en Cristo aprendamos a vivir sujetos a las leyes del rey, que es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto define piedad. O sea que piedad en este sentido significa obedecer al rey, obedecer a Dios. ¿Cómo le obedecemos? Conforme a la palabra. Entonces, solamente saber que existe Dios es fácil. Ve a los cielos, ve la tierra. Todo eso anuncia que hay un Dios que lo creó todo. Pero eso no nos dice cómo llegar a Él, cómo salvarnos. Entonces, esta revelación de su palabra no nos enseña solamente a aprender a ver a Dios, a conocer a Dios, sino cómo llegar a Dios, cómo salvar nuestras almas, obedeciendo el evangelio. Alabado sea el nombre de Cristo. Romanos 6:17 dice así, ¿verdad? Específicamente cuando decimos que hay que obedecer
el evangelio, hay que obedecer las doctrinas. Dice Romanos 6:17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, le dicen a los romanos, ¿verdad? Aquí, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, dice, de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermano, cuando los romanos creyeron, los romanos eran personas que, hermanos, si se habla de pecar o de hacer cosas terribles, de los romanos se conoce después de Sodoma y Gomorra, donde se conoce, hermano, que hay una perversión terrible sexual que se practicaba, que practicaban las cosas más terribles delante de sus dioses, eran los romanos. Veremos cuadros como esos que puse allá, cuadros históricos donde muestran a los romanos teniendo, hermanos, todo tipo de relaciones ilícitas, pero que para ellos era simplemente una diversión y algo bueno, algo saludable para ellos. Sin embargo, Pablo dice, gracias a Dios que aunque ustedes eran los más viles pecadores, porque es a los romanos que le está hablando Pablo acá, gracias a Dios que a ustedes voluntariamente, ¿qué dice acá? Se entregaron a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? El evangelio. Ustedes decidieron obedecer a Cristo, que cuando Cristo dice esto no se hace, no se hace. Aunque ellos eran los más terribles bebedores de vino, de todo tipo de actos sexuales hacían ellos, hasta con animales, terriblemente, hermano. Dicen que aún ellos, ¿verdad?, practicaban mucho el pecado de la gula, que es comer demasiado. Comían tanto que luego habían lugares, baños que tenían preparados para que la gente vaya a vomitar, para que luego sigan comiendo. Es una cosa horrible eso. Eso está en la historia. Si usted busca allá, va a saber esto que le estoy diciendo. O sea que ellos, hermano, para que puedan seguir festejando, ellos inventaron todo ese tipo de cosas que hoy conoce, ¿verdad? Como la cerveza. Que la cerveza se toma y uno puede tomar hasta 20 cajas de cerveza, porque solamente toma cerveza y se va al baño y sigue tomando cerveza. No podemos tomar coca así, ¿verdad? Pero eso sí. Entonces, hermanos, Pablo está poniendo énfasis en esto, diciendo, miren, los romanos eran terribles, bebedores y terribles en todo. Eran los inventores de las fiestas más paganas que se puede decir en la historia, hasta donde se conoce en ese tiempo. Pero aunque siendo así los más terribles, dice aquí Pablo, gracias a Dios que ustedes, cuando entran al evangelio, ustedes no siguen ese mal camino, sino que ustedes se entregaron voluntariamente de corazón para obedecer a la doctrina que se les enseña, donde esa doctrina prácticamente les quitó todo lo que ellos hacían. Les digo, todo eso no se va a hacer ahora. Ahora son cristianos y tienen que dejar sus malas prácticas, sus malas fiestas paganas, las tienen que abandonar, porque Cristo es el Rey y a Él se le obedece por medio de su evangelio. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Y así habla el Señor. Y así habla el Señor, a mi amado hermano. Entonces, el Señor, la piedad significa entonces, hermanos, poner atención a lo que Dios dice. El hombre piadoso es el que anda, ¿verdad?, cuidando su camino conforme a la palabra. Todo lo que dice y lo que hace, siempre trata de aplicar la palabra. ¿Qué dice Dios? Voy a hacer esto. Voy a hacer este negocio, pero ¿qué dice Dios sobre este negocio que voy a hacer? ¿Es bueno? ¿Es correcto? ¿Verdad? Si alguien era cantinero y se convierte a Cristo y dice, quiero poner una cervecería más, pero ¿qué dice Dios? No. No, ¿por qué? Porque no es permitido por el Señor, hermanos, hacer esas cosas. Todo tenía que ir apegado a la palabra para saber, ¿verdad?, qué se permite y qué no se permite. ¿Y yo por qué tengo que obedecer eso? Porque quiero servir al Señor.
Si una persona no quiere servir a Dios, bueno, que siga su camino. Los romanos podían seguir viviendo como les dé la gana, pero no pueden estar diciendo que sirven a Dios y que pueden vivir así. Entonces ellos tuvieron que dejar su vida pasada. Por eso esta palabra dice acá, aunque eran esclavos del pecado. Esclavos, estaban esclavizados, vivían totalmente sumergidos en la oscuridad del pecado, pero habéis obedecido, dice acá este texto, de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, está diciendo aquí la palabra que cuando uno viene a Cristo, hermano, y acepta a Cristo, lo que uno acepta es lo que Dios dice. No solamente es decir yo acepto. Por eso hay mucha gente que le preguntamos, ¿quieres aceptar a Cristo? Y dicen, claro. Pero ¿quién no quiere aceptar a Cristo si yo lo acepté como 20 veces? Porque piensan que aceptar a Cristo es decir, sí, sé que Cristo es Cristo y Cristo es Dios. No es todo. Aceptar a Cristo es aceptar lo que Él dice en su palabra. Eso es lo que realmente aceptamos, que lo que Él dice en su palabra es verdad y yo me comprometo a cumplir esa verdad. Pero si le preguntamos a la gente, ¿quiere aceptar a Dios? Claro, ¿quién no lo quiere aceptar? Yo lo acepto, pero luego que lo aceptan, ¿y vas a ir a la iglesia? No, no tengo que ir a la iglesia. Pero ¿quién dice que hay que ir a la iglesia? Cristo. Cristo es el que dice, congréguese, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Él dice más, cuando veáis que el tiempo está cerca, que Cristo viene pronto, congréguense. Escuchen el mensaje, obedezcan la palabra, porque Cristo viene a buscar a los que le esperan. Entonces es importante, hermanos, que sepamos qué es la piedad. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay que añadir a la verdad, a todo esto, la piedad. Pero ¿qué es la piedad? Pues la piedad es esto. La piedad, el hombre piadoso es aquel que vive conectado con Dios, diciendo qué quiere Dios que haga, qué pide Dios que yo haga. Ese es el hombre, ¿verdad?, que vive piadosamente, ¿verdad? Entonces la piedad entonces es, hermanos, practicar lo que está escrito en el evangelio, la doctrina, ¿verdad?, a que hemos sido entregados. ¿Sí? Cuando usted entrega a su niño al kinder, cuando usted entrega a su hijo a la universidad, lo entrega para que aprenda lo que se enseña allá. Algo así está diciendo Pablo aquí. Ustedes, cuando creyeron, fueron entregados a la escuela del Señor. ¿Qué se enseña en la escuela del Señor? A hacer las cosas que dice la palabra. La Biblia es el libro de texto del cristiano, de esta escuela que tenemos. Amén. Entonces, la doctrina a que hemos sido entregados, ¿verdad?, nos habla, hermanos, de obedecer. A todos nos pone, ¿verdad?, en una obediencia. Dice Pablo a Timoteo, ¿verdad?, en el capítulo 2, 9, 10, dice acá, asimismo que las mujeres se atavíen, dice, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué quiere decir? Que profesan que sirven al maestro, que obedecen lo que dice el libro de texto del maestro. El maestro es Cristo y su libro de texto es la Biblia. Entonces estas mujeres piadosas, ¿verdad? Allí tengo un cuadro que puse solamente para que yo les haga entender esto, porque cuando el Señor le dice aquí a las mujeres que se vistan de una manera con pudor y modestia, hermanos, estas mujeres que usted ven allá en el cuadro no son cristianas. No son cristianas. Pero así se vestía la gente allá por el año de 1919. ¿Sí? 1919. Estamos en el 2024, casi 100 años. Hace 100 años atrás no se usaba, las mujeres no usaban pantalón. Las mujeres no se vestían,
hermanos, con ropas tan pequeñas, tan cortas. Eso fue la moda y se salió de un pudor y modestia, ¿verdad? Aunque ese no es el tema, solamente quiero aclarar un poquito eso, ¿verdad? Esas mujeres que ven allá son las que se vestían en el 1919, eran personas mundanas, pero aún siendo mundanas, sabían que la mujer debía cubrirse. Luego vinieron los pantalones y todo lo demás, y todo lo que hoy conocen, que aún las mujeres lo ponen, pero en un tiempo no era así. Entonces, ¿qué dice el Evangelio en cuanto a eso? ¿Nosotros decimos esto? No, es el Evangelio que lo dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cúbranse con pudor y modestia. ¿Qué es eso? Es para las mujeres que profesan piedad. Entonces ahí está la palabra, ¿verdad? Piedad. Son piadosos los que obedecen a Dios. Pero no solamente las mujeres, sino dice también, ¿verdad? La palabra 1 Timoteo 6:19 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad. ¿Qué quiere decir? Ahí está la palabra piedad otra vez. Seguir la piedad. ¿Qué es eso? Obedece al Evangelio. El Evangelio dice que el varón debe de andar en santidad. La palabra del Señor dice que los varones que se cuiden de la fornicación, que se cuiden del adulterio, que se cuiden de todo eso. Acá vemos, ¿verdad?, a un cuadro de José escapando de la mujer de Potifar. ¿Se acuerdan de ese cuadro en la Biblia? Cuando José, ¿verdad?, la mujer de Potifar quería, ¿verdad?, acostarse con José, y José, dice la palabra, que huyó casi sin ropa, porque la mujer le quitó la ropa, ¿verdad? Y ya después saben lo que pasó. Lo denunció la esposa de Potifar, lo acusó a José como que él quiso abusar, aunque no fue así. Pero le tuvo que costar a José la cárcel. Pero no importa, José en verdad honraba al Señor. José en ese sentido era un hombre piadoso, porque no solamente quería cuidar su cuerpo, cosas así. Lo que José estaba haciendo es que tenía temor, porque la palabra de Dios prohibía eso a su vida. Entonces eso es el Evangelio. El Evangelio es que Dios tiene dejado escrito en su palabra modos de cómo vivir. La mujer tiene que ver en la palabra cómo debe vivir, no solamente en su forma de vestir, sino en su carácter, como esposa, como madre, como abuela. Todo eso lo dice la Biblia, no es algo que no esté escrito. Por eso aquí la palabra del Señor exhorta, ¿verdad? Y la palabra piedad, ¿verdad?, como lo estamos viendo, quiero que noten bien eso, porque ¿por qué estamos usando el texto? Porque allí abajito dice piedad. Entonces dice que todo esto lo pide como a mujeres que profesan piedad. Aquí dice que los hombres también deben de huir de todas las cosas del mundo, del pecado, y seguir la justicia y la piedad. Las obras, hermanos, como el huir del pecado del mundo, amén, y la obediencia, ¿verdad? Las obras son aquellas cosas, hermanos, que podemos hacer para Dios. Todo lo que se hace para Dios se hace porque la Biblia lo dice. No se hace para pagar nuestra salvación, se hace porque eso es obedecer a Dios, y a eso le llamamos entonces piedad. Entonces la obra, hermanos, del Señor, la obra en la cual Dios nos ha entregado, dice Pablo, que hemos sido entregados a una doctrina. No fuimos entregados solamente a una iglesia para ir y estar allá. No, dice Pablo, más bien fuimos entregados a una doctrina. Y la doctrina es el Evangelio. Entonces, hermano, huir, tener obras, hacer la voluntad de Dios como huir del pecado, es piedad. Así que estas dos cosas que estamos hablando aquí dejan claro que es entonces añadir a nuestra vida, ¿verdad? A la paciencia hay que añadirle, ¿verdad?, piedad. Quiere decir que si tenemos que sufrir para poder agradar a Dios, vamos a sufrir. Algunos tal vez tienen que sufrir que les derramen la cerveza sobre su cabeza, porque esa es la forma de castigo, ¿verdad?, que hace el mundo cuando tú dejas de tomar con tus amigos. Le dice, si no lo tomas, te baño con ello. Pero los valientes, ¿qué dicen?
báñame. Si tienes mucho dinero, báñame con cerveza. Hoy que está caro, no lo van a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está caro la cerveza. Pero eso es lo que hacen muchos, ¿verdad? Para provocarte a hacer lo malo. Siempre va a haber una provocación, hermano, para que tú dejes de hacer la voluntad del Señor. Amén. Huir de el pecado, de todo lo malo. Hermanos, va a haber consecuencias, va a haber dificultades, porque el Satanás no quiere que tú dejes tu vida pasada. Satanás no quiere que dejes de pecar, no quiere que obedezcas a Dios. Y por eso el enemigo siempre va a estar buscando la manera de empujarnos, ya sea humillándonos, ya sea criticándonos, ya sea insultándonos, porque no hacemos lo que los otros hacen, amado hermano. Pero cuando el hombre aprende a vivir en la piedad, quiere decir que lo que tiene que gobernar, lo que tiene que prevalecer en ese día que llegue la prueba en tu vida, es Dios, es su palabra. Por eso muchos fueron quemados, muchos fueron crucificados, muchos fueron apedreados. ¿Saben por qué? Porque obedecieron a la palabra. Qué fácil es negarse, qué fácil es dejar lo bueno para hacer lo malo y negar a Dios para que no nos suceda nada. Pero eso no es valentía. Por eso el libro de Apocalipsis dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y los valientes son aquellos que han decidido vivir una vida piadosa, mi amado hermano. Así que ser piadoso significa que tú obedezcas al evangelio, que prevalezca eso ante ti. Cuando alguien te busque problemas, cuando se quiera armar un pleito en tu casa, con tu familia, con tu esposa, acuérdate que lo que el evangelio dice, que los que viven en pleitos no entrarán en el reino de los cielos. Así que ¿qué tienes que hacer en ese momento? Cállate, deja que grite y mejor ora. Mejor dile al Señor: Señor, dame fuerzas, me están provocando a hablar, a gritar. Y si no te calmas, tal vez empeores. No solamente discutas, sino hasta insultes a alguien. Porque cuando uno se ha calentado, cuando uno ya siente que va a estallar, muchas cosas puede provocar la molestia. Hermano, por eso el Señor dice que el evangelio está allá para que tú y yo podamos, hermanos, tener, amén, ese dominio propio. Ahora está el Espíritu Santo con nosotros. No estamos solos, hermanos. El Espíritu Santo está para darte las fuerzas que necesitas para vivir una vida piadosa. ¿Quién dijo que es fácil obedecer a Dios? No es fácil, pero por medio del Espíritu de Dios. Por eso al principio dije, hoy no estamos solos. Antes se conocía que al Padre se le invocaba y algunos oían la voz de Dios. Algunas veces se oía a Dios, pero no se conocía. Vino Jesús y entonces los hombres conocieron al Hijo de Dios en la tierra. Pero ese Hijo de Dios murió en la cruz, se fue al cielo y Él dijo: ahora me voy, pero voy a enviar a mi Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y amado hermano, el evangelio no es fácil para nosotros obedecerlo, pero ahí está el Espíritu de Dios que ha venido para que nuestra vida tenga fortaleza y entendimiento. Vale la pena, hermano, sufrir cualquier cosa con tal de obedecer al evangelio del Señor y ser piadosos. Entonces hay que añadir a nuestra vida piedad. Y la piedad es que tiene que prevalecer el mandamiento de Dios en nuestra vida. Si eso prevalece, mi amado hermano, entonces en verdad nos hemos convertido, en verdad le hemos dado nuestra vida a Cristo. Pero si apenas nos provocan algo o apenas nos pasa algo y entonces dejamos de obedecer al evangelio y nos volvemos como el mundano, entonces, hermanos, lamentablemente no hemos entendido la verdad. Pero Dios, hermano, nos sigue hablando hoy, nos sigue invitando, nos sigue haciendo saber qué es obedecer a Dios. Así que aquí no solamente te decimos obedece a Dios, te enseñamos qué es obedecer a Dios. Entonces aquí la piedad es que tú aprendas a vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Esta palabra de Dios está muy completa para tu vida, para el joven, para el varón, para la dama.
No hay nada que falte allí. Si queremos vivir una vida correcta, se encuentra en su palabra. Amén. Póngase de pie en esta noche. Dele gracias a Dios porque su Espíritu Santo, hermanos, todavía está aquí para convencernos con su palabra. No necesitamos usar otras cosas, decir otra cosa. Solamente tenemos que decir, leer esa palabra y darnos cuenta de que no es el pastor que dice así tienes que hacer, así tienes que hacer. No me obedecen a mí, obedecen a Dios, porque ese es el evangelio del Señor que predicamos.